Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ariadna Causade, calculo que ya me conocen o me habrán presentado, y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y es el líquen escleroso. Es un tema que me apasiona desde hace muchísimos años y que estamos en mucho investigando con un grupo de doctoras justamente trabajando en este tema por la importancia y la implicancia que tienen nuestras pacientes, adultas y niñas. ¿Qué debemos saber? Que el diagnóstico del líquen escleroso es justamente lo más importante es llegar a averiguar y hacer un diagnóstico precoz, y es la detección y el tratamiento de la enfermedad en las primeras fases cuando aún no provoca síntomas. ¿Qué quiero decir? Que, entre otras cosas, el líquen escleroso como definición, de acuerdo a la Sociedad Internacional para el Estudio de la Patología Vulvovaginal, es una dermatosis inflamatoria. ¿Qué corresponde a eso? A desórdenes o alteraciones dermatológicas que no son ni neoplásicas ni infecciosas. Obviamente dentro de esas dermatosis tenemos muchísimas, pero yo casi me atrevería a decir que la más importante sería el líquen escleroso. Desde el 87 se está hablando de esta terminología, de esta patología, pero con el complemento de la clasificación del año 2006 en un congreso en Nueva Zelanda de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Patología Vulvovaginal, se ingresaron alteraciones, cambios y nomenclaturas del punto de vista histopatológico, y dejó de llamarse definitivamente líquen escleroatrófico, algo que yo veo frecuentemente que se sigue pasando, que se sigue nombrando, se sigue apareciendo en informes, en charlas. Aparece el líquen esclerotrófico, eso ya no es más. Hoy por hoy es un líquen escleroso. Si tenemos que hablar de proporciones con respecto al sexo, se va a ver en ambos sexos, mujeres y hombres, pero es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, con una proporción casi de 10:1, que es muchísimo. La edad promedio de aparición es de 55,1 para las mujeres adultos y 55,4 para las niñas. Ahí tenemos que tenemos dos picos mayores, pero es la promedio. Eso no quiere decir que no aparezca en edades intermedias. Se habla de una frecuencia de 1 en 300, inclusive en algunos trabajos se habla de muchísimo menos, hasta en 1 en 100 en mujeres adultas, y de 1 en 900 para las niñas. Pero ¿qué es lo que pasa? La verdadera prevalencia no la sabemos porque existe un subdiagnóstico tan alto que lo hace impredecible. ¿Por qué el subdiagnóstico? Porque a veces no sabemos reconocer las lesiones y no las diagnosticamos. Mucho más en las niñas pasa esto que en las adultas. La etiología, el origen, es multifactorial. Tenemos alteraciones genéticas, familias enteras conocemos de abuelas, hijas, nietas, bisnietas con líquen escleroso. Se han visto altísimos porcentajes, se ha visto relación de HLA y realmente se está evaluando los genes claramente porque tenemos la sospecha y por muchos trabajos realmente se orienta a que el origen genético tiene mucho peso. Las alteraciones inflamatorias, fenómenos inflamatorios a nivel de la vulva, infecciosos, se ve inclusive alteraciones, se habla relacionados a la borrelia, al HPV, al Epstein-Barr, mil teorías, pero que tendrían que también podrían estar involucradas. Hormonales, sabemos que si tenemos dos picos de aparición en la posmenopausia y en la premenarca, evidentemente hay un componente hormonal que está asociado. Lo traumático, los fenómenos de Koebner, que es el rozamiento constante, que genera una irritación crónica y eso puede generar un engrosamiento tisular, también podría estar involucrado, y se han visto que en algunas pacientes que se han hecho rotaciones de colgajo podría reaparecer algún tipo de lesión similar en la nueva zona. Y del punto de vista inmunitario, también, ya que sabemos que la respuesta inmunológica, por ejemplo, a los tratamientos corticoideos o la asociación franca con otras patologías autoinmunes, nos orientan a ese orden, a esa etiología. La histopatología es variada y vamos a tener varios cambios bastante significativos. Existe un adelgazamiento epidérmico, la piel está fina, tenemos una pérdida de las fibras elásticas, un infiltrado inflamatorio y una esponjiosis, que van a explicar los cambios que vamos a ver ahora desde el punto de vista clínico. Las manifestaciones clínicas más comunes que aparecen son las áreas de epitelio blanco que comprometen las mucosas y que están engrosadas, el famoso epitelio fino en papel de fumar, que es tan característico en la descripción, pero no tan así en lo que nosotros podemos encontrar.
La palidez intensa, que a veces hace mezclar y confundir los diagnósticos, las telangiectasias y las sufusiones purpúreas, que son esos procesos casi hemorrágicos por debajo de la piel, la frecuente simetría, pero no siempre absoluta, que comprometa la vulva, el periné y el periano en famosa forma de 8, que no siempre están así, y el borramiento de los pliegues y la deformación arquitectural tan famosa en estos casos y tan importante y que debemos evitar. Los diagnósticos a su vez van a tener etapas iniciales y etapas más avanzadas. En las etapas iniciales, las imágenes más habituales del líquen son las áreas de leucoplasia, frecuentemente bilateral y simétrica, como estábamos diciendo, y en ocasiones se observan solo placas blancas aisladas en pequeños sectores, pero muy sintomáticas. En las etapas más avanzadas, una vez que la enfermedad realmente avanza, las placas se vuelven más queratóxicas, más engrosadas y muchas veces sobrelevadas. También puede estar apergaminadas, finas, opacas, y lo que volvemos a hablar del famoso papel de fumar y la aparición de las fisuras profundas. En las áreas blancas que comprometen las mucosas engrosadas, vamos a ver, por ejemplo, en este sector, ven esta zona blanca donde deja los labios menores apergaminados, claramente como si estuvieran desarmándose, como que pierden la estructura y el brillo. El epitelio fino, tan famoso que se habla, se ven que la piel se arruga, es muy finita, parece que se va a quebrar. Acá lo vemos en una chiquita de 11 años, donde se ve este compromiso tan importante de los tercios anteriores. Y en esta otra paciente, este papel blanco, prácticamente un papel blanco arrugado, que sustituiría realmente la anatomía de la vulva. La palidez puede ser intensa y asociada a sectores de engrosamiento, puede haber simplemente una palidez de las zonas cutáneo-mucosas. Las telangiectasias y las sufusiones purpúreas que hablábamos aparecen así. Muchas veces, a veces lo único que vemos es esto, son los cambios purpúricos por debajo de la mucosa, esas áreas de hemorragias extensas que lo que nos están mostrando, aunque no tenga en ese momento la paciente áreas de leucoplasia, nos están mostrando que la estructura submucosa falla, que no está bien, que se han perdido las fibras elásticas y que al mínimo traumatismo frecuentemente asociado al rascado aparecen estas alteraciones purpúreas. Lo que les decía es frecuentemente simétrico, sí, pero no siempre, porque vamos a ver que en este sector, vamos a ver, por ejemplo, esta vulva donde realmente aparece simétricamente, pero en este sector aparecen placas, placas blancas, muy focalizadas y muy, muy sintomáticas. Compromete, como decíamos, vulva, periné y periano. Sí, acá vamos a tener el compromiso de todas las áreas, pero no siempre es tan claro como para que el diagnóstico sea tan simple y tan sencillo. El líquen escleroso no deja de ser un gran simulador, donde realmente nos engaña en el diagnóstico y nos lleva a veces a tomar otro tipo de decisión o de diagnóstico. Acá vemos a una chica joven que viene por otra causa a una consulta y donde encontramos que desde su niñez evidentemente ha sido portadora de un líquen escleroso, y esto ha llevado a esta distorsión de la anatomía tan irreversible, pero fundamentalmente, y lo importante que en este caso y ahora era asintomática. Este líquen escleroso, sin embargo, es de una paciente que, según su relato, llevaba 50 años de prurito vulvar. 50 años que llevaban a esta alteración, a esta erosión, hasta el punto que llegamos a plantearnos una patología ampollosa, que no lo era y que se biopsió y se confirma la presencia del líquen escleroso. En la evolución, la restitución, gran parte de esa anatomía, de esa estructura tisular, se lleva con el tratamiento corticoideo. Pero las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas. Fundamentalmente y por encima de todo vamos a tener el prurito, el ardor y el dolor. Esos tres realmente pertenecen a un continuo. Uno va a llevar al otro a medida que eso avanza. Podemos tener la disuria, la disquesia, que es el dolor de la defecación, y la dispareunia. Si vemos una gráfica donde podemos ver
con las distintas edades, las distintas apariciones, podemos ver que en la niña y el adolescente, en la adultez y en la posmenopausia, van a aparecer diferentes grados según los diferentes síntomas. Y vamos a ver que lo que llama la atención que en la niña lo que más aparece es la disquesia como preponderante en los diagnósticos y que muchas veces tal vez sea el único síntoma. La adultez, sin embargo, antes de la posmenopausia, el síntoma más frecuente, y que si uno tiene que llegar a preguntarlo, a acceder, es la dispareunia. A veces es el único síntoma que va a tener la paciente y es un correcto interrogatorio y después un correcto examen que nos va a llevar a ese diagnóstico. Si vamos a preguntarnos si biopsiamos siempre un líquen escleroso, bueno, vamos a ver que básicamente, clínicamente el aspecto es mandatorio, es clarísimo en la mayoría de los casos, como lo vimos recién, y nos lleva frente a una experiencia nuestra a diagnosticarlo con muy pocas dudas la presencia del líquen escleroso. Pero reciente inclusive se han publicado trabajos, no hace mucho, que resaltaba el peso de la experiencia del médico tratante, un poco habilitando la posibilidad de no biopsiar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no biopsiamos y esa paciente cambia de médico tratante por alguna causa, si después del tratamiento la apariencia clínica remite, entonces, ¿cuál va a ser el problema? Muy frecuentemente se puede suspender el tratamiento indicado y ahí vamos a perder el control de esta patología y no olvidemos que esta patología puede llevar a un 2, a un 5, a un 6%, puede llegar a estar asociado al líquen, del líquen al VIN diferenciado y al cáncer de vulva. Entonces es muy importante el no discontinuar, no se puede discontinuar el tratamiento corticoideo en estas pacientes. ¿Cuándo debe biopsiarse si yo tengo que sí, en cuestiones que ya no tengo ni que cuestionarlas? Si estos son algunos elementos, algunos casos en que no puedo plantearlo. ¿Cuándo? Bueno, si tengo dudas diagnósticas en las que puede depender y cambiar el tratamiento. Si la no respuesta a los tratamientos habituales, la presencia de áreas rojas, erosivas, congestivas o sangrantes que realmente nos hagan sospechar la malignización. Un área de leucoplasia muy sobrelevada, o inclusive la sospecha de un VIN diferenciado, como en este caso que tenemos aquí a la derecha con esta imagen que estamos observando. ¿Cuándo no biopsiar? Niñas. A las niñas hay que tratar de no biopsiar hasta el final. Solamente se deben realizar biopsias si estamos sospechando malignidad en esa niña, y en ese caso va a ser bajo anestesia. ¿Qué pasa con el líquen escleroso extragenital? Porque realmente se ha visto en un porcentaje alto, un 6 hasta un 20%, que no solamente a nivel de la vulva vamos a encontrar estos elementos. ¿Y qué es lo que aparecen? Generalmente se asocian con pruritos, son muy pruriginosas, y los aspectos son variables, desde placas pequeñas, blanquitas, nacaradas, o sectores más extensos y retráctiles. Otra entidad importante es la esclerosis del introito y de los labios menores. ¿Qué es lo importante en esto? Es una entidad que se asocia, que se ve frecuentemente asociada al líquen escleroso, pero no es exactamente lo mismo. Se han publicado muchos trabajos y lo importante es, vemos esa esclerosis tan intensa de los labios menores, pero fundamentalmente que no responden correctamente a los corticoides como responde el líquen escleroso. Los diagnósticos diferenciales entonces van a ser líquen simple crónico, líquen plano, psoriasis, VIN diferenciado, la lesión de alto grado de vulva y el vitiligo. El líquen simple crónico es una dermatosis también caracterizada por placas nacaradas por el fenómeno de Koebner, como habíamos hablado hoy. Y es una zona, lo que antes se llamaba de hiperplasia de células escamosas, asociada a rozamiento, irritación crónica, pero lo importante es que está por fuera de la zona del introito, son más focalizadas, son diferentes al formato que nosotros estamos viendo en el líquen escleroso. Acá vemos otra zona donde aparece un sector focalizado en el tercio anterior de la vulva, una placa queratinizada, realmente nacarada y como arrugada la piel, pero diferente a lo que estamos viendo hasta ahora en el líquen escleroso. En el líquen plano también aparecen placas blancas, compromete piel y mucosas, a veces pueden existir zonas erosivas y también pueden coexistir frecuentemente, un alto porcentaje, en la cavidad oral, con un origen autoinmune mucho más claro.
La psoriasis, esta foto de psoriasis, no sé por qué se ha hecho tan famosa y la he visto por varios lados a pesar de que doy fe que es mía, pero frecuentemente porque es tan clara, los bordes tan netos y justamente aparecen. Muchas veces aparecen solamente a nivel de la vulva y el diagnóstico inicial se hace a nivel de la vulva. Acá lo vamos a ver, tiene bordes netos, decamante, pero a veces simplemente eritematosa. La lesión de alto grado de vulva no es lo más común que podamos confundirla, pero en algunos casos son lesiones premalignas, son relacionadas al HPV y a veces en algunos casos solamente aparecen como placas blancas y leucoplásicas, pero también pigmentadas. El VIN diferenciado, diferencia, es una lesión premaligna pero no relacionada al HPV y que tiene un prurito muy intenso en la mayoría de los casos. Esta está relacionado claramente y a veces sucede después de un líquen escleroso. El vitiligo es una despigmentación cutánea, con muy poco o ningún engrosamiento cutáneo. Simplemente va a ser una piel mucho más delicada y llama la atención y es muy fácil de reconocer por sus bordes tan delimitados, sin trastornos tróficos y con el vello también blanco. Este caso llamaría la atención, es simétrico, bilateral, blanco, sin embargo es talco. Las pacientes también a veces nos pueden confundir. Muchas gracias.